A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, aquella correspondiente al 18 de marzo del año 2025. Aniversario 87º, fíjense ustedes, 87º, para que vean nomás. Muy bien, el aniversario número 87 de la expropiación de los activos de las empresas petroleras que operaban en México en aquel año. Incluso, como sucede todos los años, en estos programas de películas mexicanas pasan una película basada en un cuento de Traven que se llama La Rosa Blanca. El que esté interesado puede revisar los horarios. Es una película panfletaria, vamos a decir, pero es una película que pinta a los malos, los gerentes o directores o accionistas de las empresas y cómo conspiraban en contra de López Tarso, que es el dueño de la Rosa Blanca, que no quería vender sus terrenos a las compañías petroleras. Y digo una película panfletaria porque es la típica historia de bronce. Los malos son esos extranjeros pérfidos, explotadores. Vean ustedes lo que es hoy Petróleos Mexicanos, y aquellos ejecutivos eran unas blancas palomitas frente a Chava Barragán Camacho, La Quina, Carlos Romero de Champs, el Güero Quijo, etcétera. Nomás para que vean las vueltas que da el mundo, y una fauna de sinvergüenzas que se han beneficiado de Petróleos Mexicanos. Pues digo, no voy a mencionar a Cuauhtémoc porque algunos podrían sentirse, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que hay que señalar es ese afán de revivir un cadáver insepulto. Petróleos Mexicanos hoy es una empresa insalvable. Es una empresa con un patrimonio negativo que alcanza los 2 billones de pesos. Es una empresa sobrepoblada. Les doy simplemente un dato que acaba de publicar en el periódico El Universal, cuyo título es "Crece plantilla de Pemex, pero producción no repunta". Por supuesto que quien redactó eso no sabe que Pemex no produce petróleo, ni Petrobras, ni Exxon, ni eso. No, extraen petróleo. Pero bueno, pues no les vamos a estar dando clase de gramática a esta gente, ¿verdad? Bien, Petróleos Mexicanos, el año 2018, al final del gobierno de Peña Nieto, termina con 125,000 empleados y trabajadores, todos, de confianza, sindicalizados, 125,000. Y de ahí empezó una baja clara, déjenme mostrárselos aquí, con una, esperemos que se vea bien esto. Ustedes pueden ver la caída en esta marca amarilla de los 125,000 que deja Peña Nieto, bajó a 123, 121, 121, 116, y en el 2023 va para arriba, 122, y a diciembre del 24, 129,000. No le podemos achacar todos al bulto, porque en los últimos 3 meses del año anterior, del año pasado, pues ahí se sirvió con la cuchara grande la anticientífica mandando a su gente, también la secretaria de Energía, y pues el académico que llegó pues también tiene que llegar con sus cuadernos, ¿verdad? Entonces, de estos 129,
al margen de cuántos son sindicalizados y cuántos son de confianza, a Pemex le sobran, de acuerdo a la ineficiencia de las operaciones que lleva a cabo, sobrarían tranquilamente 60, 70 mil trabajadores y empleados. ¿Por qué? Porque la idea es que deberíamos permitir los accionistas de Pemex, los dueños que somos los mexicanos. No es ni el sindicato, ni la anticientífica, ni el académico, el nuevo delicadito, no. En estricto sentido jurídico constitucional, el petróleo y todo lo que está en el subsuelo del territorio mexicano pertenece a la nación mexicana. Sin embargo, muchos políticos incluso, no se diga legisladores específicamente, piensan que el petróleo es de Pemex. No es cierto eso. Lean el artículo 27 en la parte correspondiente y van a encontrar que el petróleo es desde 1917, el 5 de febrero, que se promulgó y aprobó la Constitución actual, que todavía rige. Todo lo que está allá abajo es de todos los mexicanos. Pero el sindicato, la burocracia, la bola de corruptos que proveen a Pemex y se benefician, son los que realmente manejan la empresa. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿por qué 70, 60, 70 mil, 80 mil sobran? Porque Pemex debería dejar de lado, o el Estado mexicano, esa ilusión, ese deseo, esa ilusión juvenil, Pemex, la soberanía, esas son paparruchadas, son babosadas. Concentrarnos o concentrar la empresa que surgiría en estas 4 actividades que son altamente rentables: explorar, perforar, extraer y vender petróleo crudo. Y si quieren dejar de las 6, dejar 2 refinerías, las que va más adelantada su modernización, y dentro de 4 o 5 años, si llegare a funcionar Dos Bocas, con eso. Punto. Nada más. Nada más. Oiga, pero ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, hombre. Simple y sencillamente van a quedar libres una cantidad de miles y miles de metros cuadrados de toda parte, esa parte de ahí de la colonia que será Santa Julia, Guanáhuac, ahí que rodea Pemex, de espacios que tiene rentados Pemex. No obstante, la torre de 42 pisos que se construyó durante la administración de mi paisano, fallecido ya, el ingeniero Jorge Díaz Serrano. En esas condiciones, pues, si ustedes analizan el desempeño hoy de Comisión Federal de Electricidad, sigue habiendo corrupción y está metiendo a una bola de inútiles e ignorantes, pero son cómplices de una señora, no me acuerdo, Calleja, creo que es la que llegó ahí, ¿verdad? Pero con mucho menos personal, porque se despidió se liquidó la compañía de Luz y Fuerza. Trabajan mejor. Así sucedería con Pemex, hombre. Pemex es una empresa que tiene graves y profundas redundancias laborales. Tiene un contrato colectivo leonino que daña el patrimonio de todos los mexicanos. Tiene un régimen de jubilaciones y pensiones que es ofensivo. Así. En esas condiciones, pues, se atreve la anticientífica a declarar hoy. La presidenta, dice el Universal, que tampoco no les da mucho la gramática, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró, ojo, que este 18 de marzo comenzó la integración vertical de petróleos mexicanos para fortalecer su eficiencia y su rendimiento como empresa pública del Estado mexicano y del pueblo de México. ¿Qué les parece esa mentira? Esa es chingona, esa mentira.
Yo quisiera que hubiese dicho, pero ¿a qué horas, pues? Porque todavía no termina este 18 de marzo. ¿Fue en el primer minuto que empezó la integración vertical? ¿O será en el último minuto, hoy a las 11:59 de la noche? Pero el juicio general histórico ahí queda. Este 18 de marzo comenzó la integración vertical. ¿Qué quiso decir con esto? Vamos a recordar a mi estimado paisano Rubén Aguilar. Pemex tiene una serie de filiales o empresas subsidiarias que realizan actividades específicas. Desde Pemex de Procurement o la que compra, que tiene su matriz en Houston, hasta Pemex Transformación Industrial y el otro, etcétera, etcétera. Entonces las van a juntar todas bajo el mismo paraguas de administración y van a desaparecer esas subsidiarias. A eso le llama integración vertical. No, digo, debería tener respeto por la inteligencia de los mexicanos, la anticientífica. Finalmente, van a redistribuir o van a acomodar a las subsidiarias, pero eso puede llevarles todo este año, lo que falta, y parte del año que viene. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen compromisos, que tienen proyectos en curso, de tal manera que Pemex Transformación Industrial, Pemex esto, Pemex Logística, van a seguir operando todo un tiempo y van a ir liquidando lo que sea, pagando sus pasivos, etcétera, pero de que van a liquidar a decenas de miles de personas que es redundante la labor, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque políticamente no se atreven a hacer eso. Porque ese es el problema de Pemex. Pemex no posee la tecnología más avanzada. Pemex solamente puede extraer petróleo de lo que llaman aguas someras. Pero ahorita, particularmente en el Golfo de México, las compañías como las grandes petroleras en el mundo, Petrobras incluso, sí poseen porque desarrollaron desde hace 20, 30 años, invirtieron y crearon esa tecnología que se llama extracción de petróleo en aguas profundas. Es decir, está el tirante de agua que se llama, vamos a decir, 2,000, 3,000 metros y luego a perforar ahí el lecho marino y a sacar. Eso hay muy pocas, 5 o 6 empresas en el mundo que poseen esa tecnología. Entonces, Pemex ahí anda con su perforación y pocitos pedorros ahí que van para abajo. Pues. Pemex está extrayendo hoy menos petróleo que hace 40 años, creo. ¿Por qué? Porque no posee tecnología moderna, porque está sobrecargada, porque depende para muchas cosas de proveedores externos, desde las plataformas que se tienen que colocar ahí, que son flotantes, hasta pipas, etcétera, cuando lo lógico sería, en cierto lugar ahí yo vendo la gasolina y que el dueño de las gasolinerías traiga sus pipas y aquí le cargo y punto. Pero la mafia que hay dentro de Pemex, de lo que se llama los piperos, cuidado con ellos. De tal manera, pues, que esto que plantea la anticientífica es pura mentira. Para hacer eso, Pemex tendría que sanear sus finanzas públicas primero. Todavía le deben ahorita la deuda de acuerdo a los estados financieros al 30 de diciembre, al 31 de diciembre del año pasado, deben 503,000 millones de pesos a proveedores y dicen que ahora sí van a terminar de pagarles en abril. No tienen ni para pagar. Algunas personas, algunas empresas les deben desde hace año y medio y no tienen dinero. Entonces, Pemex vive ahorita
de lo que el gobierno federal le inyecta para poder pagar los intereses de su deuda, que son números redondos, 100,000 millones de pesos, de dólares, perdón. Y acaban de publicar que dentro del plan financiero este 24-30 van a intentar en las finanzas públicas, en la deuda total del sector público, cambiar la distribución de la deuda. Como nadie les presta en el exterior ya, si no es que a tasas muy elevadas, por la desconfianza que tienen de la viabilidad de Pemex financieramente hablando, entonces dice, no, es que le voy a bajar al porcentaje de la deuda externa y todo va a ser deuda interna, pensando en que es más fácil buscar financiamiento aquí a través del sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Si tengo una economía estancada y al menos de acuerdo al último reporte de la OECD, este año va a caer 1.3 y el próximo año que creo que va a ser 0.6 o alguna cosa. Déjenme, aquí tengo el reporte. Me lo mandaron directamente de París. Se cayó mi botica. Esta es mi botica, son todo el pastillero que tomo. Ahí les va. Aquí les va. El 2025, la proyección que hace en este reporte la OECD, es caída del 1.3 y para el 2026 es caída del 0.6%. Aquí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a Pemex? Es una cosa aritmética muy simple. En el extranjero, para que los acreedores, vamos a decir, de tradición que han financiado proyectos de Pemex, le presten dinero hoy, le van a cobrar el 8,5, 9 o 10%, vayan ustedes a saber, que es una tasa mortal de necesidad. Y en dólares, a eso tendrían que agregarle el porcentaje de la devaluación. Muy bien. Entonces, yo busco pagar o ir dejando que mueran ese papel que está emitido. Van a batallar porque hay uno que es a mediano y largo plazo y sustituir aquello con financiamiento en el mercado de deuda mexicano. Sin embargo, resulta que ahorita los CETES y papel que emite el gobierno de deuda está alrededor del 9%. Entonces, pues está mi nana para mi tata, pues. Entonces, si va a desendeudarse en dólares, pero va a aumentar su exposición a pesos mexicanos, no va a ganar, claro, salvo que al tener una economía estancada, por los datos que les acabo de dar de la OECD, al tener una economía estancada, habrá lo que se llama técnicamente la masa prestable, es decir, la cantidad de dinero, de liquidez que hay en la economía y que no encuentra dónde colocarse. Entonces, los bancos harían un negocio colocando ese exceso de liquidez con petróleos mexicanos, porque sería papel que tendría la garantía total del gobierno federal. Entonces, y el hecho de que les bajen un puntito, puntito y medio, pues ya es un ahorro de algunos miles o decenas de miles de millones de pesos. Esa es la gran sabiduría que van a hacer. La verdad es que poco es lo que va a impactar una estrategia como esa ante la situación de quiebra de petróleos mexicanos. Pemex cada vez extrae menos petróleo, extrae cada vez menos petróleo, cada vez debe más y cada vez tiene que recibir inyecciones de capital del gobierno federal para poder pagar el servicio de la deuda. Si no tiene salvación, petróleos mexicanos. Entonces, entre la integración vertical, pero luego aquí hay una joya. Vean ustedes. Dice la anticientífica: muchas gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por estar con nosotros.
no solamente por ser el hijo del gran general Lázaro Cárdenas, sino por ser un baluarte en la defensa de la soberanía nacional y la defensa de Pemex, nuestro petróleo y la electricidad para los mexicanos, expresó la titular del Ejecutivo Federal. Cuauhtémoc Cárdenas, defensor de la soberanía. Pues solamente porque participó en el PRD y luego se peleó con ellos porque quería tener todos los puestos y no dejarle nada a los chuchos, y así le hicieron. Luego lo traicionó López Obrador. Trabajos: subsecretario de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna en lo que era la Zagarpa, creo en aquel entonces. Y luego de ahí, su señora madre, que en paz descanse, le pidió al presidente López Portillo que lo hiciera gobernador de Michoacán, y dijo López Portillo, sí, pues órale, y fue gobernador. Y de ahí ya no se le ha conocido puesto o trabajo alguno, salvo administrar sus riquezas, sus compañías, construcciones, terrenos, ranchos que tienen allá en Michoacán. Son los dueños de buena parte del territorio michoacano. Entonces, dice, defensor de la soberanía. ¿Quién le hace caso a Cuauhtémoc Cárdenas? Ni los hijos le hacen caso. Entonces dice uno, bueno, pues esto ya es una burla, pues, ¿no? Hay una anécdota por ahí perdida en torno al general Lázaro Cárdenas, que se le llamaba la Esfinge de Jiquilpan, porque no hablaba. Era un hombre parco. Bueno, ¿y por qué no hablaba? Porque no tenía algo que decir. Creo que fue, no recuerdo si es a Narciso Bassols, uno de los intelectuales que lo rodeaban, o algún otro. No sé si el licenciado García Teis, alguien le preguntó, oiga, ¿y es muy inteligente el ingeniero Lázaro Cárdenas? Y dijo aquel, sin comentarios. El que entendió, entendió. La tragedia de Pemex es una tragedia que solamente podría empezar a enfrentarla tomando decisiones históricas, reduciendo la plantilla de 129,000 al 31 de diciembre a 40,000-50,000 máximo, cerrar 4 refinerías, a ver si encuentran víctimas que les compren al menos como fierro viejo, ¿ah? Y tener una visión diferente del negocio de Pemex, que su plan de negocio sea explorar, perforar, extraer y vender crudo. Y ya. Pero eso, para hacerlo, se requieren 2 cosas. Primero, un gobernante con una claridad del futuro que le espera a Pemex total. No lo tenemos ahorita y quién sabe cuántos periodos presidenciales tendrían que pasar. Y segundo, tener unos tanates, órale, y lo vamos a hacer. Y punto. Y el que se oponga del sindicato, vas para el botellón, carnal, órale. Y cuidado, porque te mando a la peor de las crujías, nomás para que te eduques, ¿verdad? Sí, mientras no se dé eso, esto que la integración vertical y la mentira que te eché, puro choro mareador. El cual, hay que decirlo, hay muchos ingenuos que compran eso. Pemex es quizá el mejor ejemplo de lo profundamente arraigado que está en nuestro país la corrupción. ¿Qué se puede decir de Pemex que no se haya dicho, al menos en mi caso? Y les cuento una anécdota. Cuando yo trabajaba en Imagen, en ese grupo, en esa empresa mediática, había, creo que hay todavía, lo que llaman un consejo. Entonces, de cuando en cuando me invitaban. Una vez en el sexenio del presidente Calderón, invitaron a la doctora Kessel. Era secretaria de Energía en ese entonces,
maestra investigadora del ITAM, se fue, parece que Calderón la tenía en alta estima porque fue su maestra en su maestría ahí. Y entonces pues ya llegó la doctora ahí echándose su rollo y, y de repente dice, todos queremos que Pemex, les estoy hablando a ustedes del sexenio de Calderón, que fue del 6 al 12. O sea, prácticamente si ponemos en promedio el 9 hace 15 años, 16 años. Entonces, algo así queremos o todos deseamos que Pemex y esto acá, tanto su rollo demagógico la doctora, porque ya como funcionaria se le daba esa vena demagógica. Entonces yo le dije, perdóneme doctora, dígame, yo le pediría por favor que en ese plural no me incluya a mí. Y a todos aquellos dijeron, este pinche Ángel ya va a empezar. Y ella se quedó unos ojotes así. Sí, le digo, porque yo lo que quiero es que desaparezca Petróleos Mexicanos, que cierre ese nido de corrupción y de ineficiencia. Por eso, sáqueme de ese plural, por favor. Sí, yo tengo años hablando de la necesidad de cerrar Petróleos Mexicanos. Pero no, la verdad es que la corrupción profunda en Petróleos Mexicanos abarca a unos y a otros, sindicato y empresa, empleados y trabajadores y directivos, burocracia y trabajadores, todo. Entonces, ¿a quién le conviene que cierre Pemex? A nadie, de todos esos chupasangre, ¿verdad? Entonces, cada sexenio Pemex produce muchos multimillonarios en dólares, muchos. López Obrador, cuidado con él. Llegaron algunos, cuidado, tapándose los calzones con una mano atrás y otra adelante y salieron increíblemente multimillonarios en dólares. Así de sencillo. En esas condiciones, pues, valdría la pena que nos atreviéramos a juzgar objetivamente a Petróleos Mexicanos. Porque si nos movemos en el terreno de las ilusiones, nos va a costar mucho dinero, muchos recursos y posiblemente arrastre a las finanzas públicas del país. Ahora bien, vayamos a una cosa que mencionó, creo que Leonardo Puente o alguien más. En los Estados Unidos, la llegada del presidente Donald Trump significó para decenas de millones de electores una especie de venganza en contra de ese big swamp, ese gran pantano que es Washington, la burocracia, el establishment político, el refinado norteamericano, donde están las grandes universidades, etc. Trump hábilmente entendió las grandes limitaciones de esos seguidores o de esa clientela suya. Y con base en las mentiras, la ignorancia y la exageración, les presentó un futuro idílico, casi paradisíaco. La verdad es que en política o en lo que se refiere a la gobernación, las cosas no funcionan de esa manera. Las estructuras gubernamentales, las estructuras públicas, son estructuras que se han ido construyendo a lo largo de decenios, si no es que de siglos. El aparato gubernamental norteamericano es una estructura inmensa. Salud. No solo porque el país tiene hoy 340 millones de habitantes, sino porque ha debido crear espacios en la administración pública cuyos objetos de análisis, de trabajo, no están dentro del territorio norteamericano. La CIA, por ejemplo,
por ley, no puede operar dentro del territorio norteamericano. Para eso está el FBI. Hay entidades como la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, la National Security Agency, que opera en todo el mundo y en el espacio, satélites, etcétera. Tiene también los Estados Unidos, o tenía antes de la destrucción trumpiana, funciones de ayuda en muchos, en decenas de países en el mundo, sobre todo en los más atrasados, en materia de lucha por la democracia, etcétera, etcétera. De tal manera que Trump les vende a su clientela, casi 80 millones que votaron por él, les vende la idea que había que acabar con todas esas organizaciones. Y se encuentra un loquito peor que él, que es Elon Musk, como dicen los de Monterrey. Es Elon, es que Elon, mi compadre Elon. Muy bien. Elon Musk, o Elon Musk, diríamos, por el valor de las acciones de sus empresas, o donde tiene acciones, es el hombre más rico del mundo, sin duda alguna. Pero si la riqueza proporcionara inteligencia, pues el ingeniero Carlos Slim sabría economía. El ingeniero Slim sabe muchas cosas en materia de negocios, pero en materia de economía es un completo ignorante, no obstante su gran riqueza. En esas condiciones, pues, llega Elon Musk, le metió 100, 200 millones de dólares a la campaña, se hace cuaderno de él porque ambos son muy parecidos. Ególatras, tienen un ego más grande que el de los argentinos, que ya es decir, y empieza este hombre a plantear que la solución de los Estados Unidos es agarrar un hacha o una de esas, ¿cómo se dice?, sierras para cortar árboles en los bosques, ¿verdad? Y que empieza a generar un problema de índole constitucional. ¿Por qué? Porque muchas de las entidades del aparato público tienen una ley que las creó. El USAID, la Agencia de Ayuda para el Desarrollo, y así otras. Luego, hay una serie de limitaciones constitucionales que se han ido desarrollando a lo largo de siglos. Por ejemplo, la adquisición de la nacionalidad norteamericana por nacimiento, lo que llaman el birthright. Al margen de cualquier cosa, si usted nace en un hospital en los Estados Unidos, ya tiene la ciudadanía. Y eso está en una enmienda constitucional, creo que es la 14, y dice él, ni madres, vámonos. Y entonces ahí despierta la Suprema Corte y le dice, momento. Y luego, lo más reciente, él se arroga el derecho de exportar a personas que radicaban en Estados Unidos con una cierta protección de la justicia. Y mandó a 250 salvadoreños, vámonos. Y los manda a las cárceles estas de Nayib Bukele. Cuando el presidente de la Suprema Corte le dijo, momento, eso no lo puedes hacer tú, y se arma la barambambamba ahí. Así como esos enfrentamientos ya, ha tenido muchos y tendrá más Donald Trump. ¿Por qué? Porque además se ha rodeado de personas que en materia constitucional o son muy ignorantes o son muy cobardes. El señor J.D. Vance, vice president, es colega aquí de la jefa de producción, vicepresidente, y aplauden como focas allá, ta. Entonces Trump ha cometido muchos errores, se ha congraciado con Vladimir Putin, pero se ha peleado con el presidente de Ucrania,
ha apoyado a algunos gobernantes autócratas, se peleó con Trudeau, y aquí no se ha peleado con la anticientífica porque ella se ha culiempinado, porque tiene buen maestro, Marcelo Ebrard Casobo. En esas condiciones, tal parece que aquella suerte de principiante de Trump parece llegando a su fin. Aranceles hoy sí, mañana no, pero hoy 25, pero luego 10, pero luego me espero al 2 de abril. Es decir, como diríamos en una fábrica de piñatas, se le hizo bolas el engrudo al presidente Trump. ¿Y por qué ha durado estos que serán 2 meses, del 20 de enero a febrero, marzo? Porque Biden, con todas sus limitaciones, le dejó una economía con pleno empleo prácticamente, con una capacidad de recuperación que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ha podido, es como el caso de López. Los neoliberales, esos que son los malos de la película, le dejaron casi 600,000 millones en diversos fondos o fideicomisos. Es decir, no es fácil gobernar y mucho menos es fácil gobernar los Estados Unidos. En ese sentido, pues, es hoy la Suprema Corte, pero mañana puede ser otra entidad pública, pueden ser gobiernos de los estados, pueden ser organizaciones empresariales. ¿Qué va a pasar cuando llegue la cosecha en vastas regiones de la fruticultura o de la horticultura en Estados Unidos y no haya manos de nuestros paisas que vayan ilegalmente, hay que decirlo, a levantar esas cosechas? Ahí van a empezar a sentir lo que es amar a Dios en tierra de pueblos originarios, ¿no? Porque ya saben que si dice uno en tierra de indios, se le echan encima. En ese sentido, pues, hay que estar muy conscientes de lo que está haciendo Trump. Y luego veamos otro elemento. Como consecuencia de su posición ante Ucrania y específicamente ante Volodymyr Zelensky, se pelea con la Unión Europea y genera en este conjunto de 27 países, hay algunos que apoyan, como el señor Orbán, el primer ministro de Hungría, pero genera un rechazo a eso y una, vamos a decir, como dirían en Francia, un rassemblement, o sea, como decían, júntense, y están ya pensando y decidiendo en empezar una carrera de rearme, de inversión tremendamente importante en términos presupuestales para acelerar la fabricación de armamento moderno. Hay algunos casos ya donde Portugal, por ejemplo, que tenía o tiene todavía una orden de estos aviones caza, los F-35, que son los más avanzados del mundo. Portugal iba a comprar, creo que la orden era de 88 aviones y ya le entregaron, no sé si 20 o 30, pero ya está pensando en cancelar el resto y comprar un avión sueco que en la licitación pública que hizo Portugal quedó en segundo lugar. Es decir, esto está generando una situación interesante de ese conformismo europeo, en el entendido de que eran los Estados Unidos los que los protegían. Les cayó el 20 y ya dijeron, a ver, señores, hay que hacerlo nosotros. Y eso es un golpe tremendo para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se va a quedar sin aliados prácticamente. Pero ahora hay otro elemento. Yo no sé cuántos han leído la vida o algunas etapas de su vida del general de Gaulle. De Gaulle fue un
no voy a decir enemigo, pero un hombre que mantuvo siempre, por su apego a los valores históricos de la Gran Francia, hacia Estados Unidos y al Reino Unido. Y hoy resulta que muchas cosas que planteó Charles de Gaulle frente a los Estados Unidos se están cumpliendo. Es decir, lo que ha generado Trump con sus medidas es aislarse del mundo. Y contra lo que pudiera pensarse, al reducirse la presencia geopolítica de los Estados Unidos, este país se debilita, no se fortalece. ¿Contra quién se va a pelear? Contra, pues ya le van a pelear. ¿Se va a pelear con China por Taiwán? No le vale. ¿Se va a pelear con Rusia? Tampoco. Es decir, Trump piensa que gobernar los Estados Unidos es como gobernar un condado. No, no es así, ¿verdad? Luego, miren, están surgiendo efectos raros. Por eso es bueno leer, perdón, a ver, todavía falta tantito. Es que ya producción ya está, pero bueno, pues es la jefa, ni modo. Cuando Trump, en su primera administración, empezó a ponerles dificultades a los científicos o a migración altamente calificada, en ese momento se dio un éxodo muy, muy curioso, que un grupo importante de científicos que querían venir o que ya estaban en Estados Unidos se mudaron a Canadá. Si Estados Unidos no los quería, Canadá dijo, vente, mijito, a bailar el twist. Mismo fenómeno que sucedió con el Reino Unido con el Brexit, pero allá se fueron a Australia. En ese momento, producto de esas políticas estúpidas, en ambos casos, Canadá fue el favorecido y Australia fue el favorecido también. Muy bien. Pero hoy les leo, vean ustedes este título del Financial Times de hoy en su edición electrónica. Ayer se publicó en la edición electrónica y hoy en la impresa. Y dice el título: Europa corteja a los científicos norteamericanos que abandonan el desastre o la destrucción de Donald Trump. Entonces resulta que producto de disque la búsqueda de fortalecimiento de Estados Unidos, lo que está haciendo Donald Trump es expulsar u orillar a grandes científicos a irse a países donde son realmente apreciados. Qué absurdo, ¿verdad? Bueno, pues esos son los efectos a la fecha de estas locuras del presidente Donald Trump. Ahora bien, ¿tendrá éxito? Mi opinión personal hoy es que lo dudo. ¿Por qué? El establishment, la estructura, vamos a decir, jurídica, legislativa de los Estados Unidos, es una estructura fuerte, con una gran historia de oponerse a locuras de gobernadores, como es el caso de Donald Trump. En ese sentido, pues, como alguien planteó, posiblemente estemos ante el principio del fin de esta forma errática, irresponsable y frívola de gobernar, implantada en principio, en estas partes iniciales, por parte de Donald Trump. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver qué sucede en México con esta posición de los Estados Unidos frente a los grupos del crimen organizado y también con esa visión absurda que fue echada al basurero de la historia por David Ricardo hace 210 años, allá por principios del siglo XIX, en materia de los aranceles o de pensar que
el superávit en las exportaciones es lo que genera riqueza. Eso fue echado a la basura, pero Trump piensa que eso es lo correcto. Vamos a exportar mucho, más de lo que importamos para que sea grande este país y vamos a traer las manufacturas a este país. Esos empleos manufactureros ya no van a regresar, ya no van a regresar. Pero en fin, él piensa que sí, bueno, perfecto, está bien, ¿verdad? Pero la economía tiene realidades que una persona con esa megalomanía no puede echar abajo. Él piensa que sí, perfecto, está en su derecho. Y la vida, como consecuencia de esta administración trumpiana, los primeros que van a padecer y sufrir son sus seguidores, que son la masa de la mitad de la población, vamos a decir, pero votaron 80 millones, que es la menos educada, la menos calificada y por lo tanto la que tiene ingresos más bajos al no tener un nivel que exige la tecnología, que los avances modernos en la producción, en la manufactura, etcétera, y ellos no se pueden incorporar a ese gran proceso de modernización. Lo que está pasando aquí en México. Los seguidores de López, que son los menos educados, ahí les van. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, partes de Quintana Roo, Yucatán, lo que quieran ustedes, y algunas partes del centro del país. Esos, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es lo que hace que estas personas en Chiapas, en Oaxaca, parte de Guerrero, sobrevivan? Trabajadores migrantes a los campos hortícolas del Valle de Culiacán, una parte del Valle de Guamúchil, otros en la Baja Sur, Todos Santos, otros llegan hasta San Quintín y luego le dan la vuelta. Esa es la realidad. Y con una educación de hace 60 años, que fue la que fortaleció esa baratija de la nueva escuela mexicana que propuso el inútil que está de embajador en Washington, las cosas para los seguidores de López y de la anticientífica no se ve muy halagüeña su suerte o su futuro. Y aquí hay un elemento para terminar el editorial. Estas personas que festinan las dádivas del gobierno, que lo que quiere es que ellos pierdan voluntad y sigan votando por ese gobierno o por esos candidatos, están impedidos intelectualmente, por desgracia, y esa es una tragedia de la educación impartida en México, analizar o pensar en relación con esas dádivas, si van a seguir aumentando año con año y segundo, si van a permanecer por siempre. Ellos contentos con esos 6,200 pesos bimestrales y felices de la vida. Sin embargo, las cosas no son así en la vida real de los gobiernos, sobre todo aquellos deficitarios como el nuestro, que la caída de impuestos va hacia abajo, la economía estancada en el mejor de los casos, cuando no recesiva esa economía, y eso va a golpear más rápidamente y sobre todo más cerca estaría ese fin de esos millones de mexicanos que viven de la dádiva gubernamental. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 18 de marzo del año 2025.